Querida familia aurinegra, el 2025 ha sido un año de crecimiento y consolidación. Hemos fortalecido nuestra institución fuera y dentro de la cancha, llevando el nombre del Club Guaraní con orgullo en Paraguay y en el continente. Hemos fortalecido nuestra institución llevando con grandeza el nombre de nuestro querido Club Guaraní en Paraguay y todo el continente. Somos un club de 122 años de historia, proyectándose firmemente hacia un futuro venturoso. Este camino lo hacemos todos juntos, hinchas, socios, dirigentes. Somos una sola familia aurinegra. Todo lo que hacemos, lo hacemos juntos. Historia, presente y futuro. Somos una familia unida por estos colores. Y lo mejor está por venir. Por finales de 2022, inicio del 23, ante la llamada de la nueva dirigencia en cabeza del presidente Emilio Daer, Santi Sosa también como vicepresidente, me dicen: Emma, vení, sumate a la dirigencia, queremos hacer realidad el proyecto del nuevo estadio del club. Probablemente ni nosotros mismos creíamos que eso podía ser cierto, pero con mucho trabajo, 2 años después, logramos que sea una realidad. Hoy se está construyendo nuestro estadio y creemos que va a ser realmente un punto bisagra, una división entre un antes y un después del club, de todo lo que va a implicar un proyecto de esta envergadura. Todas las áreas del club van a estar involucradas, las deportivas, las de marketing, comercial, administrativas, en sostener este estadio, y va a ser realmente una vidriera para el club hacia afuera, en lo nacional y a nivel internacional. Por ende, queremos dejar el mensaje a todos los hinchas, a todos los allegados del club, a los socios, de que se puedan involucrar de diferentes maneras, adquirir un palco, comprar butacas o como crean que puedan aportar, porque realmente a partir de este punto creemos que el club toma otra envergadura, otro tamaño, y lograremos que el Club Guaraní sea aún más grande de lo que es. El 2025 nos regaló momentos inolvidables. Los FanFest y múltiples activaciones acercaron aún más a las marcas y a la gente al club, con una afluencia creciente de espectadores durante todo el año. Gracias a un trabajo estratégico y sostenible, incorporamos a 6 nuevos sponsors y consolidamos alianzas con empresas líderes que confían en la grandeza de Guaraní. También renovamos la identidad gráfica de la institución, proyectando una imagen más moderna, sólida y alineada con las nuevas generaciones, acompañada de un notable crecimiento en los resultados del club en redes sociales. De cara al 2026, lanzaremos un nuevo sitio web y una nueva plataforma digital de socios, desarrollada en colaboración con ITI, referente en software en Paraguay y aliado clave en la transformación tecnológica del club. Además, trabajaremos junto a FEN, empresa brasileña líder en Latinoamérica, en la creación de programas de fidelización para clubes internacionales como Flamengo, Vasco da Gama y Fluminense, aportando su experiencia para elevar la experiencia de nuestros socios. Finalmente, ofreceremos beneficios exclusivos junto a Luz, que brinda descuentos y ventajas en más de 200 negocios del país, generando mayor valor y cercanía con nuestra gente. El futuro de Guaraní será cada vez más digital, más cercano y más innovador. En Guaraní, vestir esta camiseta no es un acto más, es un compromiso con una historia, con un pueblo y con una forma de sentir el fútbol. La Toldería Aborigen nació hace muchos años, como el corazón que alimenta nuestro club. Pero hace 3 años decidimos dar un paso más, fortalecer su estructura, profesionalizar cada detalle y reafirmar lo que nos hace diferentes, formar personas a través del fútbol. Porque en Guaraní no solo se entrena, se enseña a luchar hasta el final, a no entregarse nunca, a defender este escudo como si fuera la vida misma. Hoy, cada chico formado en la Toldería representa el espíritu aurinegro, humildad, identidad, trabajo y orgullo. Levanten sus copas por nuestro aniversario, pero también sepan que no será la última. Abrazo aurinegro. Buenas noches, queridos aborígenes. Hoy nos toca disfrutar de un aniversario más de nuestro querido Club Guaraní. Una vida institucional de 122 años. ¡Feliz cumpleaños! No puedo dejar de recordar a todos los dirigentes, jugadores, colaboradores, asistentes y profesores que pasaron por nuestro querido club. Este año
el presidente y la comisión directiva me honraron con la misión de presidir las formativas del Club Guaraní. A través del proyecto Cardiz, iniciados a fin del año pasado, y con el esfuerzo de nuestro staff de profesores, hemos logrado en el primer semestre el campeonato de la categoría sub-17 y un vicecampeonato en la categoría sub-15 del torneo oficial de la APF. Dejo para el final mi agradecimiento especial a nuestros chicos jugadores de las formativas por el esfuerzo y sacrificio que día a día demuestran en los entrenamientos, su compromiso con el club y la entrega en cada partido defendiendo nuestra camiseta. Nos llena de felicidad mencionar que hoy en día 24 de estos chicos defienden la querida albirroja en la categoría sub-15, sub-16, sub-17 y sub-20. Guaraní es familia, salud al primer campeón siempre. Guaraní no solo forma futbolistas, forma personas, inspira familias y construye un Paraguay más unido y con más oportunidades. Por ejemplo, en el 2025, a través del proyecto Identidad Guaraní, llegamos a unos 12 departamentos, a través de unas 50 escuelas de fútbol y beneficiando así unos 5.000 niños y niñas. Pero en este 2026 queremos llegar aún más lejos. Queremos construir sobre lo ya logrado y con un equipo profesional y con recursos fortalecidos, llevar nuestros programas formativos a un siguiente nivel. Por eso nace la Fundación Club Guaraní, una iniciativa creada para seguir promoviendo el desarrollo integral de niños y niñas y jóvenes, con el deporte en el centro, pero la educación y la formación en valores como pilares, y llevar lo que significa ser del Club Guaraní a cada rincón del Paraguay. Agradecemos el apoyo del presidente, de los directivos y de cada miembro del club que hizo esto posible, y por sobre todo invitamos a cada uno de ustedes a sumarse a este gran proyecto. ¡Vamos Legendario! Nuestro proyecto se basa en una metodología integral. Desde la dirección deportiva impulsamos un modelo de trabajo que une tecnología, análisis y vínculo humano. El departamento de Scouting cuenta con una base de datos de más de 4.000 reportes de futbolistas de distintas ligas. El seguimiento exhaustivo nos permite descubrir nuevos talentos y acompañar el desarrollo de nuestros futbolistas. El diálogo y la comunicación con los futbolistas es fundamental. Los referentes son los que guían el camino de los jóvenes, mostrando el ejemplo dentro y fuera de la cancha. Un equipo sólido se construye con confianza, dedicación y trabajo en equipo. El área de rendimiento se ocupa del físico, la recuperación y la rehabilitación, con un trabajo multidisciplinario estructurado para que cada jugador saque su máximo potencial. Cada recurso humano del día a día es fundamental para que todo funcione. El esfuerzo de cada uno permite que el club siga creciendo. Este es el camino del Club Guaraní: profesionalismo, pasión, identidad. Un club sólido, sostenible y preparado para seguir avanzando.